Hola a todos, somos el grupo 4 y hoy les vamos a hablar sobre el glucocálix endotelial y su efecto en la microcirculación, imaginándolo como un aeropuerto. Nuestro grupo está conformado por Ángela Collado, Martina Enríquez, Consuelo Hernández, Martina Merino y Amanda Santibáñez. ¿Qué es el glucocálix? Para entender el glucocálix de una mejor manera, diremos que el endotelio es un aeropuerto y el glucocálix la infraestructura que está antes de la puerta de embarque. El glucocálix es una capa tridimensional rica en carbohidratos que recubre el endotelio y separa la sangre de las células endoteliales. De esta manera se puede ver también qué es lo que pasa y qué es lo que no. El glucocálix tiene tres componentes principales como los proteoglucanos, que son los vigas y pilares de este edificio. Están anclados a la membrana, conectados con el citoesqueleto y proyectan hacia la luz vascular la zona donde se unirán los GAGs, que son otro de los componentes principales del glucocálix. En los GAGs tenemos el heparansulfato y ácido hialurónico, y este último es quien le da volumen y humedad a todo el ambiente, como si el aeropuerto tuviera un sistema de aire que evite que los espacios se sequen. También tenemos la glicoproteína, otro componente principal del glucocálix, que son los letreros, las cámaras, los torniquetes, y vendrían siendo las selectinas, integrinas y los complejos de coagulación. Estos permiten que las células inmunes pasen, que se adhieran o que no entren cuando no tengan que hacerlo. También tenemos que el glucocálix es una capa cargada negativamente, lo que repele otras células que están cargadas negativamente, como proteínas grandes, leucocitos o plaquetas, manteniendo la superficie protegida, antiinflamatoria y antitrombótica. Y por último, tenemos que el glucocálix es un amortiguador del flujo sanguíneo y el endotelio. Del mismo modo que el aeropuerto o la infraestructura del aeropuerto controla el movimiento de personas y evita que el flujo golpee directamente a la zona de embarque. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es el glucocálix, podemos hablar de algunas de sus funciones. Sigámonos imaginando el capilar como un aeropuerto y las fuerzas de Stalin serían como el orden de tránsito, donde la presión hidrostática empuja el agua hacia afuera, mientras que la presión oncótica la mantiene adentro, y el glucocálix sería como el sistema que organiza todo este flujo. Tenemos también las proteínas plasmáticas, que serían como pasajeros con carga pesada, con equipaje pesado, y las moléculas pequeñas serían pasajeros con equipaje liviano. El glucocálix actúa como un filtro, donde solo deja pasar de carga liviana, que serían las moléculas pequeñas. Esto hace que las proteínas se mantengan en el plasma y haya una alta presión oncótica entre el plasma y el subglucocálix. Este gradiente no genera una reabsorción venosa como se pensaba antes, sino que modula cuánta filtración hay. Y el drenaje es a través de la vía linfática, que sería como en el aeropuerto donde el flujo excedente se redirige hacia una salida alternativa. Y tenemos también que el glucocálix participa en la mecanotransducción. Esto es la capacidad del endotelio de detectar la fuerza de fricción del flujo sanguíneo, que es el shear stress. Cuando esta fuerza actúa sobre el glucocálix, esta señal es transmitida al endotelio, donde se activa el óxido nítrico sintasa endotelial y aumenta el óxido nítrico, la producción de óxido nítrico. Esta difunde en el músculo liso, donde aumenta el GMP cíclico y disminuye el calcio, produciendo una vasodilatación. Y esto es parecido en el aeropuerto cuando se detecta un aumento de flujo de personas y como compensación se abren más puertas para que el tránsito sea más fluido. Bueno, en cuanto al mantenimiento y a la renovación, el endotelio produce y ancla los componentes principales del glucocálix. Este se renueva de manera constante gracias a un equipo entre construcción y reciclaje, así como un aeropuerto siempre se está reparando, limpiando y actualizando con nuevas estructuras. Cuando la sangre fluye de forma laminar, el shear stress activa la síntesis del glucocálix, aumenta el óxido nítrico y mantiene el endotelio alineado. De la misma forma como cuando los pasajeros caminan de manera alineada, los pasillos se mantienen ordenados, funcionales y limpios.
Por lo tanto, los factores que preservan nuestro glucocálix va a ser el tránsito fluido, o sea, un flujo laminar, una buena producción de óxido nítrico que va a ser nuestro sistema de señalización que mantiene todo ordenado y un bajo estrés oxidativo. Por otro lado, los factores que lo dañan van a ser las citoquinas inflamatorias, los radicales libres y enzimas como la heparanasa, hialuronidasa y las metaloproteinasas, que van a corresponder a agentes corrosivos que van a dañar la estructura de nuestro aeropuerto. Además, la hiperglicemia, el exceso de sodio e isquemia reperfusión van a ser fallas que van a acelerar el deterioro. Esto adelgaza la capa, la vuelve mucho más permeable y altera la señalización, de forma que en nuestra metáfora tenemos un aeropuerto con pasillos congestionados y una pérdida del control. El endotelio además actúa como un sensor mecánico, detecta el tráfico y va a ajustar el sistema. Si hay un flujo ordenado, va a haber mucha más protección. Por otro lado, si hay un flujo turbulento o un glucocálix dañado, va a haber menos óxido nítrico, más inflamación y mayor desorden estructural. Entonces, ¿qué pasa cuando el aeropuerto colapsa? Imagínense que por una agresión fuerte como sepsis, hiperglicemia sostenida, inflamación intensa o un episodio de isquemia reperfusión, el aeropuerto sufre un terremoto. Las vías del edificio se quiebran, los sensores dejan de funcionar y los muros se caen. Esto es exactamente lo que pasa cuando el glucocálix se degrada. Lo primero que ocurre es un aumento de la permeabilidad vascular. Como se pierden los gags y los proteoglicanos, que vendrían siendo como las paredes internas de este aeropuerto, el endotelio se queda sin esa barrera física y electrostática. Entonces, más agua y más soluto entran y salen sin control, incluso con presiones normales. Y si esta filtración supera la capacidad del sistema linfático, aparece un edema difuso, que vendría siendo como si el aeropuerto empezara a inundarse. Después viene la fuga proteica, que vendría siendo como perder a los pasajeros VIP por los pasillos laterales. Aquí la albúmina y otras proteínas que antes estaban estrictamente controladas, ahora se escapan hacia el intersticio. Esto baja la presión oncótica, causando que el espacio intersticial se expanda y eso provoca edema. Esto aumenta la distancia entre el capilar y la célula, así que aunque haya oxígeno disponible, no logra llegar bien, generando una hipoxia silenciosa. Todo eso lleva al edema intersticial, que sería el equivalente a tener el aeropuerto lleno de agua y escombros. Aquí el intersticio se llena de líquido, los capilares se comprimen y pierde perfusión. El tejido entra en una especie de atasco. Hay sangre pero no avanza, hay oxígeno pero no llega. Eso es una hipoxia por estancamiento. Finalmente aparece la disfunción endotelial. Sin glucocálix, el endotelio queda desnudo frente a ROS, citoquinas, enzimas y células sanguíneas. Pierde su capacidad de sentir el flujo, produce menos óxido nítrico y se vuelve más vasoconstrictor e inflamatorio. Es como si se cayera el centro de control del aeropuerto. Los sensores ya no funcionan, las puertas automáticas no se abren y todo se congestiona. El resultado es un ambiente proinflamatorio, protrombótico y con una microcirculación al borde del colapso. En resumen, cuando el glucocálix se destruye, no es solo que se dañe una capa, sino que colapsa todo el sistema del tránsito, señalización y protección, y eso altera la perfusión, favorece edema, hipoxia y finalmente contribuye al fallo orgánico. Ahora veámoslo enfocado a un caso clínico. Una paciente de 15 años es hospitalizada con síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19. Presenta fiebre persistente, taquicardia, hipotensión y necesidad de ingresar a la UCI por compromiso hemodinámico. En los exámenes de laboratorio se observa ácido hialurónico plasmático casi 7 veces más alto que en controles sanos. Eso significa que el glucocálix se está destruyendo intensamente y liberando sus componentes al plasma, lo que indica daño endotelial grave. Además, hay un aumento de SIDECAN-1 plasmático, el cual es un marcador de degradación del glucocálix. A esto se le suma también la sobreexpresión de la enzima MMP7, la cual está extremadamente elevada, cortando sidecanes y destruyendo el glucocálix. Estos hallazgos son interpretados como degradación intensa del glucocálix endotelial, lo que contribuye a un aumento de la permeabilidad capilar, pérdida de barrera antitrombótica, disfunción endotelial y alteración de la microcirculación. Todo esto favoreciendo la hipoperfusión tisular y el daño multiorgánico. Bueno, como pudimos ver, el glucocálix endotelial es una capa tridimensional, dinámica y altamente cargada de carbohidratos, la cual va a actuar como la primera barrera entre la sangre y el endotelio. Esta protege la superficie vascular, regula la adhesión celular y mantiene una función antiinflamatoria y antitrombótica. En la microcirculación, el glucocálix
es esencial para el equilibrio de Starling, ya que va a limitar el paso de proteínas hacia el subglucocálix, sostiene el gradiente oncótico efectivo y también permite un control preciso de la filtración capilar. Además funciona como un sensor mecánico que al transmitir el shear stress, el endotelio va a estimular la producción de óxido nítrico y así contribuir a un ajuste del tono vascular. Su integridad del glicocálix va a depender de un equilibrio continuo entre síntesis y degradación. Factores como el flujo laminar, el óxido nítrico y un ambiente antioxidante lo preservan, mientras que la inflamación, la hiperglicemia, el estrés oxidativo y la isquemia reperfusión lo van a deteriorar. Cuando el glucocálix se daña, va a aumentar la permeabilidad, se pierde la barrera proteica y aparece edema, lo cual va a disminuir la producción de óxido nítrico y se va a instalar esta disfunción endotelial, comprometiendo la perfusión tisular y la homeostasis vascular. El glucocálix es un regulador central de la microcirculación y mantener su integridad es clave para proteger la función en la microcirculación y también mantener la homeostasis vascular. Muchas gracias por su atención y ahora se van a presentar las referencias que utilizamos para poder realizar este video. Muchas gracias.